Con estas condiciones, estos sistemas han ido evolucionando. En España, pues la televisión digital por satélite comenzó ya por el año 95 por ahí. Hubo dos plataformas, las compañías de cable, las diversas compañías, pues han ido adoptando el DVB-C paulatinamente, aunque creo que sigue habiendo muchas emisiones analógicas en la televisión por cable. Y en la división digital terrestre, pues empezó España, aparte de participar en muchos de los organismos europeos y muchas pruebas. Concretamente en España hubo una prueba que fue el Viditer, en el cual se hicieron muchas medidas para sacar conclusiones acerca de cómo planificar una red. Pues las emisiones oficiales comenzaron con Quiero Televisión, que fue el año 1999, allá por noviembre, por ahí me parece que empezaron. Oficialmente la fecha se estableció en el año 2000, pero de hecho el servicio regular creo que empezó ya en el 99. De manera que desde entonces se está trabajando en la televisión digital terrestre, y España es uno de los países pioneros y sobre todo el primer país que ha empleado una red de frecuencia única de gran dimensión. Otros países en ese sentido han sido Suecia, que también estaba muy interesado por las redes de frecuencia única. De manera que, como veis, Retevisión pues, ha sido una de las compañías pioneras en estos temas. Sin embargo, la emisión analógica terrestre ha continuado, todavía la tenemos, y muchas veces lo que ocurre es que, a pesar de que la señal en los estudios, sobre todo en los principales estudios, son todos digitales ya, quedan todavía compañías con estudios analógicos, pero la señal digital de los estudios se convierte analógica en el sistema PAL y se está emitiendo en PAL. Las previsiones son que el año 2010 se apaguen ya todos los transmisores analógicos y solamente queden los emisores digitales. Eso es un tema que irá ocurriendo a lo largo de estos años y llevamos pues estos años de transición, quitar la analógica terrestre y pasar a la digital terrestre, aunque la televisión digital en sí misma la venimos usando desde el año 95 con el satélite. El uso y posibilidades son básicamente iguales respecto al usuario, lo que se puede tener por televisión digital por satélite, por cable y terrestre. Los tres sistemas son compatibles entre sí y la señal en banda base es la misma para los tres sistemas y consiste en las señales multiplexadas en el transport stream de las señales de televisión, vídeo y datos. Vamos a hacer un pequeño repaso de aspectos fundamentales de cómo es la señal. Empezaremos por aquello que se definió en los años 40, que es el formato de la pantalla. El formato, la relación de aspecto 4/3, se decidió, después de hacer muchos análisis, se llegó a la conclusión de que daba igual uno que otro, y decidieron el formato 4/3 porque era el que en aquella época se utilizaba para el cine, de manera que así las películas de cine podrían ser una buena fuente para tener ya información en la televisión. Fuera del cine, todo lo demás eran programas en directo, no existían sistemas de grabación. Los primeros magnetoscopios se inventaron por la compañía Ampex allá por los años 50, por el 57 por ahí, o sea que hasta el año 57 no había forma de grabar la señal de televisión como no fuera por procedimientos de cine convencionales, de manera que las cámaras se conmutaban en directo y todo salía al aire en directo y así eran los programas. Después el cine fue evolucionando y han salido muchos formatos de pantalla y finalmente en televisión también se han ensayado muchos formatos, pero al final parece ser que el que va a quedar como definitivo es el de 16/9, que se ha venido utilizando en la televisión analógica, pero ya para alta definición la normativa dice que la alta definición siempre serán 16/9, de manera que actualmente tenemos 4/3 y 16/9 en definición estándar y 16/9 en alta definición. Hubo también un formato de alta definición en formato 4/3, pero que ya no se usa tampoco. En todos estos sistemas el barrido es el barrido de la pantalla, se hace un barrido de la escena de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y en el caso de la televisión estándar, el vídeo es entrelazado en relación 2:1. Una imagen contiene dos campos. En alta definición, sin embargo, se pensó que era más conveniente pasar ya al barrido progresivo, pero el barrido progresivo implica
que si se siguen emitiendo 25 imágenes por segundo, se notaría el parpadeo. Entonces es necesario pasar, si se hace el progresivo, pasar a 50 imágenes por segundo, con lo cual se duplica el ancho de banda. Pero decidieron que era preferible tener 50 imágenes por segundo con 50 pantallazos, por así decirlo, mejor que 25 imágenes y luego entrelazadas medio campo. Y por lo tanto, en alta definición, como hay técnicamente el ancho de banda por un lado y la situación de los equipos electrónicos por otro lado, recomienda que se use o bien el entrelazado 2:1 como en la televisión analógica o bien el progresivo. Pero ha salido un nuevo formato que es el cuadro segmentado o el Progressive Segmented Frame 2:1, que consiste en lo siguiente. Debido a que al principio no había sistemas de almacenamiento y las cámaras se emitían en directo, cuando se emitía en señal de televisión analógica, resulta que la cámara primero exploraba las líneas impares y luego exploraba las líneas pares, con lo cual el fotograma al cual pertenecía un campo era distinto del fotograma al que pertenecía el siguiente campo. En las imágenes estáticas eso no es problemático. Entonces, el cuadro segmentado, gracias a que se puede almacenar la imagen, las cámaras pueden almacenar un cuadro completo. Y el problema que había en el entrelazado es cuando hay imágenes en movimiento, según iba diciendo, si por ejemplo una persona está moviendo así la mano, en un campo la tiene en esta posición y en el otro campo la tiene en esta. Si hacemos una parada de imagen a cuadro completo, pues la persona se queda moviendo así la mano, como si estuviera saludando al personal, ¿no? Y eso es un efecto muy raro, dependiendo de la postura que le pilla a cada uno. Otra posibilidad es hacer un congelado de un solo campo, pero entonces tenemos la mitad de la resolución. Y otro de los problemas es que hoy día se procesa mucho la señal digitalmente, se hacen promedios, se hacen mezclas, y esa situación de tener los dos campos pertenecientes a distinto fotograma es un inconveniente muy grande. Y para solventar eso, las cámaras actuales pueden hacer, sobre todo las de alta definición, el barrido progresivo, de manera que tienen 25 imágenes por segundo, que se almacena cada imagen en memoria, pero luego se lee la memoria de manera que primero se leen las líneas impares y luego las líneas pares. Con lo cual, aunque van en dos campos y se va haciendo entrelazado y el televisor sigue presentándolo entrelazado, los dos campos salen del mismo fotograma, es decir, del mismo instante de tiempo, y se evitan todos esos problemas. Y eso es lo que se llama el cuadro segmentado, que está segmentado en dos campos, pero sin el inconveniente de ser en directo como se hacía con el entrelazado. Por lo tanto, ahora las cámaras de televisión de alta definición suelen tener al menos un barrido progresivo de 25 imágenes por segundo y luego la salida es en cuadro segmentado, o pueden hacer el entrelazado normal y directo como se ha hecho siempre. Eso ya se elige en la propia cámara. Y también hay cámaras que pueden estar trabajando a 50 imágenes por segundo en progresivo, porque las cámaras hoy día ya permiten esas velocidades, pero a pesar de coger 50 imágenes por segundo, solamente transmiten 25 imágenes por segundo en formato segmentado para seguir siendo compatible con las televisiones actuales. De manera que el futuro de la televisión de alta definición está todavía por definir, pero parece ser que se va a ir al formato de 1080 líneas progresivo, y en eso está ahora la tecnología en un empeño bastante importante, y ahora veremos el porqué. La señal digital serie en los estudios encontramos, y lo iremos viendo ahora a lo largo de la charla, que para la definición estándar y 4/3 sale una velocidad de flujo de 270 megabits por segundo. Si pasamos a 16/9 con la misma frecuencia de muestreo, lo que ocurre es que tenemos el mismo número de líneas y el mismo número de puntos, y cada píxel queda como alargado, son píxeles rectangulares. Si se quiere tener píxeles cuadrados, para mantener esa misma relación de aspecto, lo que se hace es muestrear a 18 MHz en lugar de 13,5 la señal de luminancia, y se obtiene el formato de 16/9. Este no se suele utilizar para difusión. En cambio, 270 megabits en 4/3 y además 16/9 sí se suele usar.
Este se suele usar más bien para estudios y compañías que hacen trabajos que están relacionados con el mundo del cine, pero no para broadcasting. Y cuando pasamos a alta definición, dependiendo del formato del que estemos hablando, nos encontramos que el flujo pasa ya de 270 megabits a 1,5 gigabits por segundo aproximadamente. Este formato es para la alta definición de 1080 a 25 imágenes entrelazadas y también para el otro formato que hay propuesto, que es 720 líneas y 50 campos, o sea, 50 imágenes en formato progresivo. Si queremos 1080 líneas pero 50 imágenes por segundo, es decir, 50 progresivo, sale el doble de ancho de banda y entonces ya tenemos 2,97 gigabits por segundo, que es el denominado 3G. La dificultad de este formato es que, claro, el ancho de banda para un cable, para llevar la señal en serie, está la señal en banda base y está muy por encima de lo que normalmente consideramos radiofrecuencia. Está por encima de la UHF, incluso por encima de la intermedia de satélite, etc. Pero ya hay equipos trabajando en este formato y están saliendo equipos de medida para hacer medidas en este formato, y la tendencia futura pues va a ser ir a este formato ya directamente. También es interesante indicar que estas velocidades, el progresivo es que se toman 50 imágenes por segundo y se toman todas las líneas una detrás de otra. Ahora, para hacerlo compatible con los sistemas entrelazados actuales, se usa el cuadro segmentado. De esos 50 imágenes por segundo se cogen solamente 25, que son las que son compatibles. Y de esas 25, cada imagen se lee en dos campos, primero las impares y luego las pares. Pero tanto unas como otras pertenecen al mismo fotograma. Mientras que cuando es entrelazado directamente, lo que tenemos es que primero se explora por la cámara un campo y después se explora el otro, y al ser después ha transcurrido un tiempo. Entonces, el problema de estas velocidades no está dentro de los equipos. Los equipos suelen trabajar siempre con la señal en paralelo, es un bus de datos en paralelo de 10 bits, y generalmente hay ya muchos equipos disponibles para alta definición en todos los formatos, incluso para los formatos domésticos, y la velocidad de flujo de ese bus interno, como es de 10 bits, es esta frecuencia dividida por 10, de manera que vienen a ser del orden de 300 MHz. Y hoy día la tecnología sí permite trabajar con buses de 300 MHz, muchos de los ordenadores, incluso portátiles actuales, trabajan a esas velocidades sin ningún problema. El único problema es que cuando esas señales las queremos pasar a un solo cable para tener la televisión en serie, es cuando nos encontramos estas velocidades de flujo, y ahí es donde está el problema. Esto solamente existe en el cable que une un equipo con otro. Dentro de los equipos se trabaja a velocidades más bajas. Por eso hay equipos ya preparados para alta definición 50p, pero la dificultad está en unir esos equipos por un cable único para llevar esa señal. Así que ahora veremos cómo va evolucionando todo y vamos a tener otro vistazo global al aspecto de lo que es la transmisión. Tradicionalmente se consideran dos tipos de canales de televisión. Uno es lo que se denomina canal de contribución, que es de esta línea horizontal para arriba. Y el otro se suele denominar canal de difusión o de distribución, que es este de la línea para abajo. El canal de distribución, a su vez, hace uso del mismo canal de transporte que se emplea en contribución. Pero la diferencia del concepto entre contribución y distribución está en que la señal diseñada para la distribución es estrictamente, pues tal como conocemos, o la señal PAL, mientras será analógica, o la señal SDI, que se comprime ligeramente, no demasiado, para poder meterla en los radioenlaces de 34 megabits y demás. Entonces, en distribución, el destino de esa señal está en el televisor o el grabador que hay en los hogares, de manera que el destino final es usarlo ya para verlo, y la calidad pues es la adecuada, pues tal como se ha definido el estándar.